7:03 de la mañana. Recuerden, amigos, una cosa es hacer radio, otra televisión, y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Mi primera entrevista en el día de hoy es con Mirna Jonis, internacionalista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Mirna, un placer, bienvenida, buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte nuevamente. Bueno, Mirna, en este momento post-electoral en los Estados Unidos, no sé hasta qué punto es post en medio de todo, pero ya Biden es considerado electo, pero fíjate que hay como un ámbito de análisis en lo jurídico en razón de las denuncias que ha hecho nada más y nada menos que el actual presidente de los Estados Unidos, quien dice que prácticamente le robaron las elecciones, que esto es una mentira, que es un fraude, y hace su impugnación, y hoy el fiscal general autoriza a fiscales federales de esos estados donde Trump ha impugnado para que se desarrollen las investigaciones. Ayer el profesor Ramón Piñango ponía un tuit. Bueno, ¿y qué pasaría si más adelante la justicia estadounidense determina que Trump tenía la razón? Imagínate tú. Pero además de esta parte del análisis está la otra desde lo político, donde yo ayer en mis entrevistas le planteaba a mis invitados, bueno, aquí hay gente que prácticamente define a Biden como un anticristo, como un enviado del mal, como una persona que viene con una misión sombría a cubrir buena parte del planeta. Yo esto lo afirmo en razón de lo que he leído, de lo que he escuchado, con mucho respeto y distancia. ¿Por dónde quieres empezar dentro de esos dos planteamientos que te hago? Bien, buenos días. Bueno, primero lo del post, realmente en los últimos tiempos cuando hablamos de pandemia y se dice de la post-pandemia, ya no podemos hablar, esperar a ver cuándo es el post, porque en realidad estamos hablando del post desde el momento en que se declaró la pandemia. Estamos viviendo sus consecuencias, ¿no? Entonces no es esperar a que se culmine un ciclo para hablar de fenómenos, y creo que en el caso de los Estados Unidos, en honor a la verdad, no soy ni jurista ni experta en el derecho americano, por lo tanto, apreciaciones sobre esto pues sería irrespetuoso. Creo que tenemos algunas presunciones de tipo mediático por lo que es el proceso jurídico en los Estados Unidos, pero definitivamente es un proceso que irá dando sus resultados y que tendremos que estar atentos a cuáles son las respuestas. Y si tomamos en cuenta lo que ha estado declarando tanto el presidente Trump como sus equipos de asesores y elementos que, digamos, equipos jurídicos van a estar, introduciendo distintos recursos, y este es apenas el primero, que no sé si se puede llamar impugnación, dado que miramos un proceso electoral a partir de nuestros ojos y de nuestras realidades, cuando el proceso electoral en los Estados Unidos es bastante distinto, ¿no? Entonces hay que esperar, pues, cuando ellos dicen van a empezar investigaciones, definitivamente ya ha arrancado un proceso judicial al que hay que esperar los resultados. Sin embargo, eso no paraliza lo que son otras otros procedimientos y otros procesos hasta que haya una decisión, ¿no? Y en esa medida creo que hay que actuar sobre hechos que están ocurriendo. Es un recurso al cual el presidente de los Estados Unidos ha introducido porque él considera que es así, es parte de su batalla política y posiblemente también elementos jurídicos. Ahora, no puedo opinar y creo que sería irresponsable de mi parte decir va a ser una u otra medida, porque hay que esperar. Recordemos que el elemento jurídico en este caso también forma parte de la batalla político-electoral en los Estados Unidos. Ahora bien, desde el punto de vista político, y que tiene algún grado de institucionalidad también, porque el proceso electoral en los Estados Unidos tiene sus propias prácticas y no podemos medirla solo a partir de nuestras sensibilidades o experiencias, tipo Consejo Nacional Electoral o cuánto se espera por una proclama, etcétera. Pues hay cosas que hay que verlas con los lentes del propio proceso electoral en los Estados Unidos hasta ahora, y no son locuras, porque si no diríamos, bueno, es una locura colectiva en la que se ha incurrido. Hay unos hechos concretos a partir de unas tradiciones
de lo que es el proceso electoral en los Estados Unidos. Uno, no hay una proclama formal como la que nosotros conocemos, lo que pasa es que la memoria es corta y no nos recordamos qué es lo que ha estado ocurriendo en los procesos anteriores, inclusive cuando el propio presidente Trump actualmente ganó las elecciones en el 16. No hay una proclama formal de un ganador, sino inclusive hasta el mes de enero, pocos días antes en que hay la toma de posesión, sino que se manejan en función de los resultados que cada uno de los estados va dando en función de las votaciones. Y eso es lo que está ocurriendo justamente con el señor Biden, pues se manejan unas cifras, se van emitiendo algunos resultados y en función de eso hay una decantación. La proclama no es una proclama formal, sino a partir de las inferencias que se hacen, de los votos populares que se han emitido, cuál es su relación con los delegados electorales que son los que van a votar, y que no hay una formalización de esos votos, sino hasta el mes de diciembre aproximadamente, una primera etapa, y en el mes de enero es cuando hay una manifestación clara por parte del Congreso que ratifica cuáles han sido los votos. Por lo tanto, en esta pequeña y muy rápida explicación que te estoy dando, quizás algunos pudieran decir, y entonces, ¿cuándo la proclama? ¿Por qué se ha reconocido hasta este momento al señor Biden? Porque forma parte de las tradiciones del proceso electoral en los Estados Unidos y que hasta ahora siguen siendo las mismas prácticas las que han permitido tanto al señor Biden con su equipo, al Partido Demócrata, al contexto político interno, pero también a nivel internacional, que se hayan emitido los reconocimientos, que no son pocos, de la comunidad internacional, con algunas excepciones que también forman parte de la dinámica de la política mundial, como el caso del señor AMLO, el caso del señor Putin, o el caso de algunos pocos que también han tomado el tema del reconocimiento como parte de esos elementos de política internacional. Lo cierto es que el proceso puede ser corto jurídicamente, no lo sé, no tengo elementos jurídicos de los Estados Unidos como para señalártelo, pero va a haber como, digamos, un proceso paralelo, y eso creo que para la realidad venezolana también puede ser muy común. Lo lamentable es la adopción del discurso polarizado que desafortunadamente ha instalado también el señor Trump dentro de la realidad de los Estados Unidos, y cómo eso se traduce también a nuestra propia realidad, llegando a tener batallas, diría yo, hasta en las redes sociales, en las que se usa el argumento de que se está atentando contra la seguridad para pedir que se bloqueen cuentas por emitir, digamos, opiniones a favor o manifestarse, ser a favor de Biden. Esas cosas me parecen bien lamentables porque se traduce en lenguaje excluyente, de intolerancia, que me parece que no son las más adecuadas y definitivamente no abonan a lo que pueden ser salidas conciliadas. Si eso se hace para opinar sobre una realidad que hasta poco se conoce y poco se entiende cuál es el proceso electoral en los Estados Unidos, pues imagínense cuáles son las actitudes para buscar soluciones en el caso venezolano. Mirna, fíjate, tengo que hacer una pausa a esta hora, 7:12 minutos. Por favor, al regreso, me gustaría que analizaras la figura de Biden. ¿Hasta qué punto, por una parte, puede haber una marcada diferencia con respecto a la manera de gobernar, sobre todo en el efecto de la política exterior, incluyendo a Venezuela, un mandato de Biden? Bueno, ¿en qué se basan las premoniciones, los pronósticos, los temores de mucha gente que ve muy feo a Biden, muy feo para el planeta incluso? Y algo que sé, me lo ha dicho mi equipo de producción, que para ti es importante asumir y que ha pasado un poco por debajo de la mesa. ¿Qué trascendencia tiene el análisis de lo que pasó la semana pasada con la elección del gobernador de Puerto Rico? ¿Te parece? ¿Cómo no? Por supuesto. Tratemos de abarcar esos puntos al regreso, amigos, con Mirna Jonis, internacionalista, profesora de la UCB. Regresaremos. Amigos, a esta hora, 7:16, seguimos conversando con Mirna Jonis, internacionalista, profesora
de la UCB, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Bueno, Mirna, ha llamado la atención la manera del interés del venezolano común en estas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y desde aquí uno incluso siente que hay mucha gente, bueno, que prácticamente sataniza la perspectiva de gobierno de Joe Biden. ¿Tiene fundamento esto, independientemente de que tú estés de acuerdo o no con esa tesis? Sí, creo que es muy pertinente tu acotación. A veces uno puede o no estar de acuerdo con determinadas aseveraciones, pero están ocurriendo y es así. Lo que te lo expresaba en el segmento anterior. Hemos visto cómo ciertos elementos de política interna de algunos países terminan convirtiéndose en el contexto nacional de otros. Y eso ha ocurrido con Venezuela en el caso del relacionamiento con Cuba, en el relacionamiento del proceso político colombiano, por ejemplo, y ahora tenemos también sobre la elección de los Estados Unidos, digamos, el ambiente político venezolano que también tiene sus niveles. Una cosa es en las redes y otra cosa es en las calles, en un metro esperando que avance dentro de un túnel, en cuáles son los temas que se discuten, pues definitivamente también forman parte de esa comunicación con el venezolano. Y eso es positivo en cierta medida porque se trata de buscar de la información que no es solamente de su propia realidad nacional, sino internacional, y eso tiene su grado positivo para ver que el ciudadano considere que lo que está ocurriendo en el país no es solamente dentro de las propias fronteras, sino que está conectado con el mundo, ¿no? Ahora, definitivamente que esa polarización o esa demonización, como tú bien la llamas, de lo que es la realidad política en los Estados Unidos, tiene que ver también con un discurso que se fue instalando en la propia campaña del presidente Trump cuando ganó sus elecciones en el 2015, todo ese proceso de radicalizar también la opinión. Y el proceso político actual, el proceso electoral, enfatizó mucho más ese elemento polarizado que inclusive uno dice cómo es posible que se puedan trasladar determinados calificativos, como por ejemplo que el Partido Republicano es el verdadero, el de la verdad, el de los buenos, mientras que el Partido Demócrata es el partido de izquierda, el Partido Radical, el que no va a permitir nada. Pues creo que responde a esa polarización, pero también a esa necesidad de digamos, soluciones inmediatas, que hasta cierta medida forma parte también de este mundo pandémico, que quisiera tener soluciones lo más rápido posible. Sin embargo, hay que esperar una vacuna, hay que esperar X. Pero volviendo al punto, es decir, hay razones que permiten entender por qué algunos consideran que el señor Biden no es la mejor fórmula, porque se ha vendido que la solución a la crisis política venezolana está en manos del señor Trump, cosa que es un mito, porque la solución al tema de las políticas internas no está en función de otros, sino en función de nosotros mismos. Y hasta ahora hemos podido ver que a pesar de las medidas de sanción y de algunas otras que se adoptaron durante el periodo del señor Trump, no son exclusivas de él, sino que tenían que ver con un periodo anterior del señor Obama. Por lo tanto, algunos considerarían que el paso es muy sencillo, que no adoptaría una posición fuerte, que la solución para la crisis venezolana entonces ya no saldría y seguiría estando el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es una de las rostros. Y para otros, bueno, qué bueno, porque ahora sí podremos respirar, van a bajar las sanciones, volvemos a tener a tratar de ver soluciones mágicas, en pensar que el cambio de gobierno de una persona a otra en los Estados Unidos es como la política de algunos países latinoamericanos, y no se ve que hay una continuidad de acciones de un establishment o de unas instituciones en los Estados Unidos que no es fácil de derogar. ¿Con qué me quiero decir con esto? Las sanciones individuales van a continuar. Posiblemente se baje el tono estridente con el que el señor Trump ha estado acostumbrando a la política interna y a la política exterior de los Estados Unidos, y por lo tanto la incidencia que eso tiene en la realidad política venezolana. Pero yo creo que más allá de un elemento de polarización al estilo
estadounidense o al estilo gringo, como lo llaman en las calles, poco se va a observar sino con el tiempo. Y el tiempo es, van a quitar las sanciones, van a disminuir las sanciones, y mientras tanto los venezolanos tenemos que seguir viviendo acá. Los venezolanos tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando por una situación crítica y una crisis humanitaria que no nos la va a venir a resolver nadie. En eso creo que tiene que seguirse enfatizando. Si se ponen a esperar mesías de afuera o mesías de adentro, no es posible. Hemos observado que la crisis pandémica lo que ha hecho es agravar nuestra condición socioeconómica, cultural y ahora hasta emocional y moral, y eso nadie va a venir a salvarnos, tenemos que resolverlo desde acá, desde el punto de vista de las fuerzas políticas también, y el hecho de que no haya ganado o que sí podría ganar el señor Trump y demás, eso va a influir más en la política de los Estados Unidos. Puede ayudar en alguna medida algunas presiones políticas, algunas presiones económicas, pero definitivamente la solución de los problemas de Venezuela y de otros países la resuelve cada situación. Entonces, polarizarnos por otros me parece que no es lo más beneficioso. Creo que hay que abonar y educar al ciudadano a buscar medidas y a buscar soluciones. Por tanto, si el señor Biden es el hereje, creo que forma parte también de esa venta polarizada del señor Trump. No quiero decir con esto ni que lo estoy defendiendo, ni que es la hermanita de la caridad que ahora va a venir a salvar la economía de los Estados Unidos. Creo que es mucho más complejo el asunto, tan complejo como nuestra propia realidad. A pesar de que quisiéramos resolver algunas cosas y que la gente sigue trabajando, por ejemplo, nosotros en la educación y el sector universitario, que tenemos condiciones tan precarias, tan bajas, tan infrahumanas, tratamos de dar lo mejor posible, a ver si se encuentran soluciones por superar lo que es el confinamiento, el distanciamiento social de las actividades educativas, y así en cada sector. Eduardo, creo que son digamos, actitudes que se deben desarrollar más en contra de una visión polarizada, porque lo que hace es exaltar el cerebro más primitivo y menos político y menos social, que es el que necesitamos para solucionar estas cosas. Bueno. A nivel mundial es lo que está ocurriendo y a nivel nacional es lo que necesitamos. Mirna, se me agotó el tiempo, ya en otra oportunidad conversaremos del punto que te había planteado del gobernador en Puerto Rico. El tema de Puerto Rico y Caribe, porque son cosas que han quedado también subsumidas en lo que es la realidad de los Estados Unidos, y están ocurriendo otras cosas, que es lo que uno también pide que podamos ver. Sí, bueno, fíjate lo que pasó con Vizcarra en Perú, ya tomó posesión Arce, regresó Evo Morales. Bueno, hay mucho de qué hablar, ¿no? Así es. Bueno, un gran abrazo, Mirna. Bueno, hasta luego. Espero tenerte pronto aquí en el estudio, en esto que llaman la nueva realidad o la nueva normalidad o como se le diga, pero que vengan mis invitados de nuevo aquí junto a nosotros. Hay que guardar prudencia, hay que ser prudente en estas cosas, y los medios están cumpliendo un rol educativo en eso, y así es. De verdad te lo agradezco, que podamos transmitir conocimiento aunque sea vía telefónica, porque la realidad continúa, hay que seguir contribuyendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, Mirna Jonis, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Regresaremos.